Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, manejo y disposición de residuos peligrosos. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia, seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes a nuestros asistentes. Te dejo entonces con los asistentes, Inge, para que demos inicio a este importante taller web. Vale, muchísimas gracias, Lina. Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy, gestión de residuos peligrosos. El año pasado hicimos un seminario dando algunos tips o algunos, más que tips, unos criterios, unos lineamientos base para la gestión de residuos peligrosos, pero lo vamos a enfocar en este momento más desde el punto de vista del conocimiento del proceso. Les presento, estamos en la semana 10, donde precisamente vamos a hablar de este tema de residuos peligrosos y vamos a comenzar con una frase de Alejandro Aravena que nos indica que la escasez de recursos obliga a la abundancia de sentido. Muchas veces en nuestro trabajo de seguridad y en un trabajo lo que debe primar es el sentido común. Por eso quise traer a colación esta frase. Vamos a arrancar en un momento uno, pues debemos tener un seminario. Este es un seminario y esta es una comunidad con un componente técnico importante, porque definitivamente todo lo que tiene que ver con peligros químicos debe partir desde el componente técnico, desde el conocimiento y desde el acercamiento al conocimiento técnico. Muchas veces en seguridad y salud en el trabajo nos enfocamos a repetir o a implementar medidas de control sin tener la total claridad del componente técnico. Y por eso voy a trabajar y vamos a trabajar muy juiciosos en los seminarios de aquí en adelante en ese componente técnico que nos va a dar la base para poder implementar las medidas de control y todos los lineamientos desde seguridad y salud en el trabajo. En un momento 2 vamos a hablar de la compatibilidad y rotulado de residuos peligrosos y en un momento 3 vamos a hablar de la seguridad y salud en el trabajo en el programa de manejo de residuos peligrosos y este momento 3 lo vamos a precisamente a ir caracterizando no como un momento del seminario, sino a lo largo de todo el seminario. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro seminario del día de hoy es definir los requisitos de seguridad y salud en el trabajo que se requieren articular al programa de manejo de residuos peligrosos a partir de la caracterización de los residuos generados en el proceso. Y quiero partir por algo muy importante. El programa de manejo de residuos peligrosos es de responsabilidad de gestión ambiental. Claro que sí. ¿Y por qué lo digo con tanta suficiencia y con tanta certeza? Porque la norma que establece la disposición o la gestión y la disposición de los residuos peligrosos es en su momento el decreto 4741 del 2005, que hoy está contenido en el decreto 1076 del 2015, decreto unificado de sector ambiental. Si bien es una norma que se deriva de los requisitos ambientales y del cuidado del ambiente, pues el manejo de residuos peligrosos es un peligro químico para el trabajador. Entonces debemos acoplarnos y debemos articularnos con los lineamientos que da gestión ambiental
en la parte de residuos peligrosos, pero que nosotros debemos empaparnos del tema y conocerlo muy bien para poder articularnos de una forma correcta y adecuada en pro del bienestar del trabajador y sobre todo también de la buena ejecución de este proceso en la empresa. Por lo tanto, vamos a tener dentro del objetivo específico 1, definir las estrategias para la caracterización de residuos peligrosos de la empresa y su cuantificación. Identificar la peligrosidad en cada una de las operaciones que involucre el programa de manejo de residuos peligrosos y establecer las medidas de control por fase del programa en residuos peligrosos de la empresa. En ese orden de ideas, pues Lina nos va a dar nuestro sondeo con las 3 preguntas iniciales de este seminario. Lina. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el pretest. Les recuerdo que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿Se consideran residuos peligrosos? A. Solamente compuestos químicos de desecho. B. Productos químicos peligrosos de desecho y envases. C. Solamente residuos eléctricos. O D. Solamente productos tóxicos de desecho. Lean muy bien la pregunta y las respuestas y seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados. En pantalla, el 5% dijo solamente compuestos químicos de desecho, un 81% productos químicos peligrosos de desecho y envases, 0% solamente residuos eléctricos y un 14% nos dijo solamente productos tóxicos de desecho. Vamos con la segunda pregunta. El etiquetado de residuos peligrosos se realiza por medio de A. Clasificación UN, B. Sistema globalmente armonizado, C. Rombo NFPA 704 o D. Todas las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Inge, si quieres, porfa, recuérdanos qué significa UN. UN, Naciones Unidas. Ok. Clasificación Naciones Unidas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron nuestros asistentes. El 7% dijo clasificación UN, el 23% sistema globalmente armonizado, un 13% rombo NFPA 704 y un 57% nos dijo que eran todas las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. El almacenamiento y separación de residuos peligrosos se hace por A. Peligrosidad definida por sistema globalmente armonizado. B. Peligrosidad definida por rombo NFPA 704. C. Incompatibilidad definida por la naturaleza del residuo. O D. Se puede utilizar cualquier sistema. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. El ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, el 26% nos dijo peligrosidad definida por el sistema globalmente armonizado, 13% peligrosidad definida por rombo NFPA 704, 28% incompatibilidad definida por la naturaleza del residuo y un 33% nos dijo se puede utilizar cualquier sistema. Listo, Inge, te dejo entonces con nuestros asistentes para que continúes, por favor. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, vamos a comenzar
Primero, mirando las fases del programa de residuos peligrosos. La más importante y de la cual dependen todas es la caracterización. ¿Cómo caracterizamos nuestros residuos peligrosos o los residuos peligrosos generados en la empresa? De ahí, pues nos vamos a la recolección. Para ahí llevamos posteriormente el transporte interno, el acopio, que es el almacenamiento temporal, y la disposición final. Entonces, vamos a ir mirando, vamos a partir de lo más importante y nos vamos a centrar un tiempo importante en lo que es la caracterización. Cuando hablamos de la caracterización, tenemos que partir de la información técnica, es decir, de lo que es balance de masa, ficha de datos de seguridad. Ustedes me van a decir, pero ese gráfico dice hoja de seguridad. Sí, el gráfico está desactualizadito, pero es un gráfico que ustedes van a encontrar en un documento base muy importante, que es la guía para la gestión integral de residuos peligrosos. Esta guía es del Ministerio de Medio Ambiente, que está en la bibliografía, que se las compartiremos también dentro del material bibliográfico que ustedes pueden encontrar. Y este gráfico, como les digo, es una guía que realmente nos trae muchas cosas muy interesantes sobre lo que es la gestión de residuos peligrosos. También tenemos que asociarla a la lista de residuos o desechos peligrosos. Estamos hablando de la normatividad desde el punto de vista de clasificación, que lo vamos a tratar más adelante. Y cuando el residuo no esté clasificado o no se pueda clasificar por alguna de estas dos técnicas, pues nos tenemos que ir a una tercera alternativa, que es la caracterización analítica, para tener un residuo clasificado. El procedimiento de identificación sugerido es consultar los listados nacionales de residuos peligrosos. Estamos hablando del normativo, que los vamos a presentar más adelante. Verificar la información técnica disponible, que se refiere específicamente a la información del proceso. Y, en últimas, realizar la caracterización analítica. Entonces, vamos a ver una por una. Vamos a arrancar con la caracterización de la información técnica. Vamos a partir de un primer punto, lo que es el diagrama de proceso. No vamos a confundir el mapa de procesos, que es el mapa donde encontramos los procesos de apoyo, los procesos misionales y los procesos estratégicos, de los que hablábamos en un principio. Aquí ya nos vamos a referir que tenemos que analizar proceso por proceso. Y en ese análisis de proceso por proceso, tenemos que determinar, encontrarlo, conocerlo, ¿sí? Precisamente por eso se los traigo aquí, les traigo un ejemplo de producción de clinker, que es nada más ni nada menos que todo ese tema de material de construcción o de producción de cemento. Entonces, démonos cuenta que el proceso como tal tiene unas actividades. Y en esas actividades están entrando unas materias primas y unos insumos. Y tenemos que saber de estas materias primas y de estos insumos cómo se transforman en ese producto terminado, cuáles son los productos y podemos caracterizar los residuos que nos están generando. Aquí también lo podemos hacer, estamos encontrando materia prima, insumos, para saber cuáles son los residuos que puede generar. Asociado a esto, tenemos que apoyarnos en el dueño del proceso, que es el ingeniero de procesos. ¿Para qué? Para que a partir de precisamente de tener clara, súper clara, estas fases, este paso a paso del proceso y estas entradas y salidas, podamos realizar un balance de materia. ¿Qué es un balance de materia? Pues como sabemos, y esto es física básica o química básica, la masa no se genera espontáneamente, ni la energía tampoco. Hay unos procesos de transformación. Ese proceso de transformación es lo que se llama la operación unitaria, que es cada una de estas cajitas.
Cada una de estas cajitas tiene una entrada, que es lo que denominamos la masa de entrada, es decir, la cantidad que entra de cada una de las materias primas o insumos, y las salidas, en donde tenemos la salida 1, que es la que más le interesa a producción, la masa de productos, la salida 2, que es la masa de residuos, los procesos. Ningún proceso tiene un 100% de transformación. Todos los procesos tienen un porcentaje de rendimiento. Entre mayor sea el rendimiento, menor va a ser la generación de residuos. Pero pues tenemos que tener en cuenta y debemos saber que esto no va a ser el 100%. Y una tercera masa, que es una masa no identificada. La masa de residuos entran directamente al residuo peligroso si concuerda con la clasificación de residuos peligrosos, pero la masa no identificada es donde tenemos que tener un mayor apoyo para saber cómo clasificarla, si en un residuo peligroso o en un residuo no peligroso. Entonces me voy a detener aquí un momento, porque aquí estamos hablando solamente de las materias primas y de los insumos de la operación unitaria. Pero tenemos que irnos también a otros aspectos como es, por ejemplo, el mantenimiento de máquinas y equipos que también requieren unos productos químicos y requieren de unos materiales que no son precisamente esas materias primas, sino son más un insumo, por así decirlo, que es la estopa, que es las piezas, algunas piezas mecánicas, que es mangueras, bueno, toda una serie de residuos que están contaminados por el producto químico. Entonces, que eso entraría a una masa de residuos o también podría considerarse como una masa no identificada que sale de una operación unitaria, que es el mantenimiento de la máquina. Porque muchas veces nos centramos en el proceso, pero no nos centramos o dejamos de lado esas operaciones, esos procesos de apoyo. Uno de los más importantes en cuanto a la generación de residuos peligrosos son el de mantenimiento industrial. Y tenemos que mirar otro proceso, la entrega de elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, cuando el trabajador los termina de usar, se desgastan, se deterioran y otros, pues entran también a convertirse en un residuo. ¿Peligroso o no peligroso? Pues también caben en una masa no identificada y tenemos que darle una caracterización desde el punto de vista si es un residuo peligroso o es un residuo no peligroso. Y ya cuando hablamos específicamente de lo que son materias primas e insumos químicos, pues tenemos que mirar la ficha de datos de seguridad del producto. Recordemos, sistema globalmente armonizado me habla exclusivamente de materias primas, productos químicos, puros o en mezclas totalmente caracterizados que entran al proceso. Sistema globalmente armonizado no aplica o está exento lo que son los residuos generados del proceso porque son productos que están contaminados, que no se conoce sus características intrínsecas, por lo tanto, no se puede hablar de una peligrosidad conocida o de una peligrosidad estandarizable. Entonces, ahí les voy botando las respuestas de las preguntas que hicimos al principio. Ahora hablamos, entonces hablamos, como les decía, de una información técnica y una caracterización técnica. Démonos cuenta que si reunimos estos tres aspectos, pues vamos a tener esa caracterización del residuo desde el punto de vista del proceso sin necesidad de una prueba adicional. Pero cuando nos vamos a pruebas adicionales, pues tenemos que hacer una caracterización analítica. Esa caracterización analítica, ¿en qué consiste? En tener ese residuo recolectado y tomar una muestra y darle una ficha técnica. No estamos hablando de ficha de datos de seguridad,
estamos hablando de una ficha técnica. Y esa ficha técnica debe tener la siguiente información. La fuente y origen del residuo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que definir cuál es el tipo de proceso el que viene, cuáles son las características generales, balance de materia y energía, reacciones químicas relacionadas al proceso y la transformación física o biológica que sufrió la materia prima o el insumo al interior de la operación unitaria. El nombre y las características de los insumos que intervinieron en el proceso. ¿Para qué? Para darle al laboratorio esa información del punto de partida para poder establecer cuál es la batería de ensayos que le tienen que hacer a estos residuos que se les está entregando. La ficha de datos de seguridad de los insumos que intervinieron en el proceso y de las materias primas. El aspecto físico del residuo, estado físico, sólido, líquido, una solución coloidal, gelatinoso, etc. Estos estados intermedios. Color, olor, en ese olor pues no vamos a ser tan precisos, va a ser un olor dulce, un olor penetrante, o bueno, las características, esto usualmente lo hace un técnico específico, un técnico del área química, la apariencia y etcétera. Y otros análisis que se hayan realizado al residuo o estudios técnicos adelantados para identificarle alguna característica de peligrosidad. Las caracterizaciones analíticas están asociadas a diferentes pruebas, que son pruebas físico-químicas, toxicológicas, ecotoxicología o microbiológicas. Partamos de algo. Estas pruebas tienen un costo e incrementan el costo del programa de gestión de residuos peligrosos al interior de la empresa. Por eso se deja siempre como última opción. Y desde el punto de vista de la selección de la clase de pruebas que se le harían en caso de no conocer o de no poder caracterizar técnicamente este residuo, pues partimos de solamente pruebas físico-químicas. Porque a partir de las pruebas físico-químicas con las fichas de datos de seguridad y la información bibliográfica, podemos definir la toxicología, la ecotoxicología y la microbiología en el caso en que llegue a presentar alguna microbiología. Pero usualmente en residuos químicos es muy difícil hablar de microbiología. Pero tengamos en cuenta que los residuos peligrosos no solamente son microbiológicos. Y también nos define la guía que les comentaba que la caracterización analítica, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás institutos que apoyan la gestión, establecen la caracterización analítica como una herramienta indispensable cuando se ha de demostrar que un residuo o desecho no es peligroso. Esta es la única forma de justificar el costo que tienen los residuos, la caracterización analítica de residuos peligrosos. Porque estos costos pasan a ser menores en el mediano y largo plazo que los costos derivados de la gestión. Pero si ya desde la caracterización técnica sabemos que el residuo es peligroso, pues no lo hagamos. No hagamos una caracterización analítica, porque realmente le va a imprimir un costo muy elevado a todo el tema de residuos peligrosos. Y recordemos que la gestión de residuos peligrosos es normativo. Y debemos presentar estos balances de materia, estos balances de residuos peligrosos en los diferentes aplicativos que nos genera la página, las secretarías de medio ambiente y todo lo que está asociado a medio ambiente desde el punto de vista de vigilancia y control para las empresas, dado el impacto ambiental y social que tiene la disposición de residuos peligrosos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. También debemos tener en cuenta la caracterización asociada a la lista de residuos. Y para manejar la lista de residuos tenemos que tener claridad en las fuentes generadoras para poder relacionar las fuentes generadoras con las listas de residuos. Entonces las fuentes generadoras son aquellas
partimos de actividades, residuos peligrosos generados directamente por actividades productivas, donde estamos hablando del sector industrial, minero energético, agroindustrial, de infraestructura, etc. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de una normatividad diferente, que es la normatividad que habla de residuos, de los residuos generados en construcciones, ya sea de diferente tipo, construcciones especiales, construcción horizontal, etc. Entonces estamos hablando de unos residuos y de una normatividad específica. Agroindustrial también tiene su normatividad específica, minero energético también tiene una normatividad, entonces démonos cuenta que la normatividad ambiental va asociada precisamente al tipo de sector y esto también nos da una orientación para manejar el programa de una forma racional y de esa identificación. También lo tenemos generado por las actividades del sector servicios, tenemos salud, entonces hablamos de residuos peligrosos, el cual ya hablamos en un seminario previamente, en un primer seminario y también el año pasado que hablamos de los residuos hospitalarios y de actividades donde hay unos residuos anatomopatológicos, donde también hablamos de medicamentos o residuos de medicamentos y asociados. También tenemos sector transporte, sector educación, cuando hablamos de laboratorios de químicos y otros. Hablamos de laboratorios de investigación y los laboratorios donde se llevan a cabo las pruebas analíticas que les mencionaba anteriormente también son laboratorios que generan residuos porque todos los procesos de análisis químico van a generar residuos. Tenemos algunos de administración pública, etcétera. Por ejemplo, hablamos de medicina legal, la parte de criminalística, al igual que fiscalía, al igual que policía y otros. Tenemos generados como resultado del consumo masivo de productos con características peligrosas, por ejemplo, pilas, baterías, envases de plaguicidas, solventes, lámparas de mercurio y desechos electrónicos. Aquí es cuando hablamos de los RAE, residuos y accesorios de dispositivos eléctricos y electrónicos. Y tenemos los generados en los hogares, que son limpiadores domésticos, productos automotrices, cosméticos, productos para el mantenimiento del hogar, entre otros. Entonces, que los vemos aquí en las imágenes. Entonces, es por eso que ahí donde encontramos, y les voy a ir asociando también las medidas de control. En muchos supermercados encontramos que hay un lugar donde uno puede depositar sus pilas dañadas o sus pilas que ya no sirven. Estamos hablando de una medida de control. La medida de control para estos residuos, sobre todo de consumo masivo, las vamos a encontrar en los supermercados, en las farmacias también vamos a encontrar algunas canecas con residuos de envases de medicamentos o medicamentos vencidos y demás, entre otros, ¿sí? Las lámparas de mercurio sí no las encontramos tan fácil. Tenemos que mirarlo desde un punto de vista de lo que podemos acceder y estar mucho más pendientes. Por ejemplo, muchas veces cuando nos sobran algunos aparatos electrónicos o se nos dañan algunos aparatos electrónicos, voy a hablar específicamente de todo lo que son los operadores de servicios de internet y demás. Claro, tiene dispuesto unos locales con unas canecas donde dice deposita aquí sus residuos, también se encuentran en algunos almacenes de consumo masivo o almacenes de cadena. Entonces es importante que identifiquemos estos centros de acopio para disponer estos residuos peligrosos que surgen de nuestras actividades de consumo masivo o generados en los hogares. Y nos vamos a la caracterización desde el punto de vista normativo. Cuando hablamos de la caracterización desde el punto de vista normativo, tenemos 3 anexos. En el anexo 1 nos hablan de la lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades. Usualmente están asociados a productos químicos y a procesos que involucran el uso de productos químicos peligrosos.
Y también nos habla una segunda parte de la lista, desechos que tengan como constituyentes, y entonces ahí nos dan el listado de los productos químicos, por ejemplo, los materiales halogenados, cloro, flúor y otros. También nos habla del berilio, metales, etc. Esto es desde el punto de vista de proceso, es decir, cuando nuestra, perdón, me voy a volver, cuando nuestra información técnica parte de ese diagrama de proceso. Entonces, a partir de ese diagrama de proceso y del conocimiento de la materia prima o el insumo y el balance de materia, podemos utilizar esta lista 3, que es residuos o desechos peligrosos por procesos o por constituyentes. Si no tenemos claro el uso de este anexo o no lo podemos aplicar de una forma tan directa, entonces nos vamos al anexo 2, que es la lista A2 y tiene 4 categorías. Desechos metálicos o que contengan metales, desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos. Inorgánicos estamos hablando de sodio, estamos hablando de componentes cáusticos, componentes ácidos y otros que puedan contener metales o materia orgánica. Materia orgánica estamos hablando, por ejemplo, los compuestos clorofluorocarbonados y otros. En el A3 tenemos desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos que pueden contener metales y materia inorgánica. Y el A4, desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos. Y es en este A4 donde vamos a encontrar los envases. Entonces, realmente en los envases que estén contaminados con productos químicos se convierten en un desecho peligroso. También lo vamos a encontrar en la 3. Entonces me van a decir, pero ¿y los elementos de protección personal? Pues no están en ninguna de estas categorías. Entonces, si no están dentro de ninguna de estas categorías, ¿por qué los tengo que clasificar como residuos peligrosos? Por analogía. Por analogía, porque así como los envases no son un residuo peligroso, sino es la contaminación del envase la que lo convierte en un residuo peligroso, pues es precisamente la contaminación del elemento. Estamos hablando de estopas y otros, y en ese caso elementos de protección personal, los que lo convierten o lo constituyen en un residuo peligroso. Y finalmente, hablamos en un anexo 3 de características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos. Este anexo 3 nos establece claramente la definición de productos inflamables, productos corrosivos, productos reactivos y productos tóxicos. Los productos tóxicos son los usualmente asociados a medicamentos, envases con medicamentos, medicamentos vencidos y otros. Productos inflamables son los que están asociados a uso de solventes. Por ejemplo, hablamos de tiner, barsol, gasolina, además. Corrosivos, como les decía, en la parte de envases, pues siempre van a quedar colas, van a quedar untaduras, por así decirlo, y eso es lo que constituye que el residuo se convierta en un residuo peligroso. Por ejemplo, hablemos de las colas de pinturas. Las colas de pinturas es un residuo inflamable, pero también es un residuo tóxico. No es corrosivo, no es reactivo, porque en contacto con el agua o con el aire no va a desprender humos o no va a generar vapores, pero sí es tóxico desde el punto de vista humano, porque es pintura mezclada con solvente. El solvente es tóxico, la pintura también tiene un componente tóxico, dependiendo del tipo de pintura. E inflamable porque pues la pintura tiene un grado de inflamabilidad y el solvente también tiene un grado de inflamabilidad importante. Y estos son características intrínsecas generales, pero nos vamos con unas especiales, precisamente que son materiales radioactivos o elementos radioactivos. Esto es sobre todo asociados a servicios de salud, que es donde se está manejando en su mayoría lo que son productos radioactivos o materiales radioactivos. Y hablamos también de residuos biológicos. ¿Por qué lo hablo de especiales? Porque los residuos biológicos, si bien son una categoría
de los residuos peligrosos no son una categoría de los productos químicos. Entonces, por eso lo sacamos y lo dejamos como una característica especial, porque mientras todas estas están asociadas a productos químicos, esta es específica para residuos hospitalarios, como les mencioné anteriormente. Y ahora nos vamos con esa caracterización totalmente clara de los residuos peligrosos que se están generando, pues vamos a hablar de cómo recolectarlos. Entonces, para la recolección podemos utilizar unos contenedores plásticos, unas canecas plásticas, ustedes pueden ver, o unos contenedores plásticos de mayor tamaño, o unos bidones metálicos. Cuando hablamos de canecas y envases plásticos, hablamos que se utilizan para contener residuos líquidos y residuos corrosivos en pequeñas cantidades. Existen diferentes tamaños de garrafas y por lo general el tamaño máximo es de 25 litros. ¿Hay más pequeños o se pueden utilizar menos de 25 litros? Claro que sí. ¿De qué depende? Pues depende de la generación de residuos y de la caracterización que se haga al interior de la empresa desde el punto de vista del inventario. Por eso es tan importante hablar en este momento de inventarios y de indicadores. El inventario me da la cantidad de residuos que se están generando y el indicador me está diciendo la cantidad de residuo que se produce. Y a partir del inventario y de los indicadores, pues voy a seleccionar cuál es la capacidad, es decir, el tamaño más adecuado para esa recolección de residuos peligrosos. Cuando hablamos de contenedores plásticos, hablamos también de diferentes capacidades. Sirven para contener residuos corrosivos, son de boca ancha y se prefieren para almacenar residuos sólidos y pastosos. Muchas veces, por ejemplo, mientras que estos son principalmente para líquidos en pequeñas cantidades, estos son para sólidos o para también, hablamos de los RAEs, hablamos también de los tubos de lámparas, hablamos de pilas, ¿sí? Es decir, residuos sólidos que tienen boca ancha y que no requieren una manipulación especializada o específica. Mientras que cuando estamos hablando de estas garrafas, usualmente para recolectar los residuos peligrosos debemos utilizar un embudo. Entonces démonos cuenta, en la medida o de acuerdo a la selección que hagamos del contenedor o la selección del contenedor va a partir o se va a hacer según la naturaleza del producto, el estado físico del producto y pues aquí ya hablamos de un envase, por así decirlo, y hablamos del uso de embudos. Y finalmente hablamos de bidones metálicos, que son recipientes fabricados en acero, almacenar residuos corrosivos, se suelen recubrir internamente con plástico o con una pintura resínica, una pintura especial. Vienen en diferentes tamaños y son recipientes de pinturas o las canecas de 55 galones. Entonces, démonos cuenta que muchas veces los envases que están contaminados con residuos peligrosos, les podemos dar una disposición como envases de esos residuos peligrosos para no generar más residuos peligrosos. Y le hacemos un recubrimiento usualmente con bolsas, ¿sí? No necesitamos pintarlo, no necesitamos hacerle un tratamiento adicional, sino simplemente le ponemos una bolsa o le ponemos una lona o algo acorde al tamaño del contenedor, es decir, del recipiente, para darles el uso que deseamos, ¿sí? Entonces, por favor, no compren recipientes para hacer la recolección de residuos, sino reutilicen los mismos recipientes que la operación genera. Esto es desde el punto de vista ambiental. Son criterios de producción más limpia. Y ahora nos vamos a hablar necesariamente, si hablamos de recolección, tenemos que hablar de la identificación de ese recipiente. La identificación de ese recipiente, ¿cuál es la etiqueta que va a utilizar?
La etiqueta que va a utilizar es la de la clasificación UN, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones, que es la de rombos que tienen colores de acuerdo a la clasificación del 1 al 9, explosivos. Aquí no vamos a utilizar gases porque los gases no van a generar residuos. Entonces vamos a saltarnos el 2, vamos a irnos al 1, al 3, al 4, al 5, al 6, que son infecciosos o tóxicos, al 7, que son radioactivos, al 8, que son corrosivos, y la mayoría de las veces nuestros residuos van a pertenecer a la categoría 9, que son misceláneos. Entonces, la etiqueta. Aquí hablamos de una etiqueta específica para residuos peligrosos. No la confundamos con la etiqueta del producto químico definido por sistema globalmente armonizado. La etiqueta, además de tener el rombo de clasificación UN, va a tener la identificación del residuo, pero esa identificación del residuo va a estar asociada precisamente a este anexo, al nombre dado por este anexo, o a la característica: inflamable, corrosivo, reactivo, tóxico, infeccioso o radioactivo. Esa es la identificación de residuo. No va a tener el nombre, porque es que no tiene nombre. No tiene ningún nombre comercial, no tiene ningún nombre técnico, porque no es un producto puro, ni es una mezcla pura, sino es un residuo que viene a partir de un proceso o que viene con una caracterización. Los datos del generador, el código de identificación del residuo. El código de identificación del residuo, pues es también el que encontramos en estos anexos. Ese es el código de identificación del residuo. Y la naturaleza de los riesgos que representa: corrosivo, inflamable, tóxico, etc. El tamaño de la etiqueta será de 10 por 10 centímetros y deberá estar fijada firmemente sobre el envase. Entonces, démonos cuenta, la etiqueta es de 10 por 10. No, a diferencia del sistema globalmente armonizado, que sistema globalmente armonizado, sí, el tamaño de la etiqueta viene de acuerdo a la capacidad del envase. Este nos dice no, la etiqueta tiene un solo tamaño, que es de 10 por 10. Y desde el punto de vista de acopio, de acuerdo a la característica o a la naturaleza del residuo, asimismo nos va a decir su incompatibilidad. Mientras que cuando hablamos de almacenamiento de productos químicos, hablamos de la compatibilidad, que nos da la sección 10 de la ficha de datos de seguridad, y de la peligrosidad por peligros físicos. Aquí estamos hablando de una separación y de una ubicación de acuerdo a la naturaleza química del residuo. Entonces, démonos cuenta que aquí nos está dando esa naturaleza, aquí la está cruzando para decirnos, en el caso en que se almacenen de esta forma, nos va a producir, va a ser explosivo, puede generar fuego, va a generar un gas inflamable, un gas tóxico, va a ser un generador de calor, va a hacer una solubilización de toxinas, y esto es lo que debemos tener en cuenta para evitar esa mezcla de residuos. Y eso también lo utilizamos en la recolección, no solamente en el acopio. Esta es tan importante utilizarla en el acopio como en la recolección, para también identificar los envases, para no mezclar, por ejemplo, sobre todo en laboratorios, para no mezclar compuestos orgánicos halogenados, o sea, residuos de compuestos orgánicos halogenados, con compuestos de ácidos minerales. ¿Por qué? Porque al mezclarlos, y es donde se han generado muchos accidentes, que tienen un solo envase, perdón la expresión, voy a ser muy de calle, tienen un solo tarro para echar todos los residuos. Y entonces, cuando, claro, el tarro está a mitad y le echan otro residuo, y entonces sale el humo, sale la nube, y es ahí donde está se generando la exposición, o se genera una reacción. Y entonces, claro,
esa reacción puede llegar a que el recipiente se explote, como les decía, no porque haya una mezcla explosiva, sino porque se van a generar unos vapores que van a exceder la capacidad del recipiente. Entonces, es fundamental esta matriz y por eso se las quise relacionar, porque esta matriz, más allá del acopio, es muy importante utilizarla para la recolección. Y es ahí donde nosotros como Seguridad y Salud en el Trabajo debemos trabajar de la mano con las personas de proceso, con los químicos, con los ingenieros de proceso y demás, para poder articuladamente, también con las personas de gestión ambiental, desarrollar estas matrices, ajustarlas, porque es que también es lo que pasa en muchas empresas, que ponen la matriz de compatibilidad y eso es un saludo a la bandera. Venga, y eso le aplica a no sé, mírela. No, venga, esta es nuestra matriz de referencia. Y a partir de esa matriz de referencia, debemos desarrollarla y ajustarla de acuerdo a los residuos que se están generando al interior de nuestra empresa, de acuerdo a las operaciones unitarias que allí se estén dando. Y finalmente, miremos las medidas de control de acuerdo a este primer diagrama. En la caracterización, entonces ya hablamos, para recolección, matriz de compatibilidad e identificación, rotulación y etiqueta. En transporte interno, pues ¿cómo vamos a transportar? Pues va a ser similar a lo que ya hemos visto en productos químicos peligrosos, el uso de ayudas mecánicas, el cierre hermético, el uso correcto de las tapas y no excederlos, porque es muy importante también en la recolección darle un nivel máximo de recolección. ¿Hasta dónde puede llegar el envase? 70, 80%. Mucho, 70%. ¿Por qué? Porque en residuos peligrosos usualmente se están generando en pequeña cantidad, pero se pueden estar generando vapores y otros derivados precisamente de esa cantidad de residuos que se están recolectando en el envase. Entonces, aquí debemos fijar y si podemos ponerle una rayita, decirle de aquí no se exceda, así mismo como en los testigos. Miremos que en los testigos que es sólido también generan un porcentaje. ¿Por qué? Porque es que es en el transporte interno donde se da el movimiento de estos tarros o de estos envases, como les queramos llamar, y es si está muy lleno, pues vamos a tener eventos tipo derrames al momento de movilizarlos y también asociados a manipulación de cargas desde el punto de vista de la recolección. También el envase me va a definir el tiempo de recolección. Dependiendo de la generación de residuos, estamos hablando de cantidad y del tamaño del envase, asimismo voy a generar mi procedimiento para la recolección del residuo y el acopio. Y en el acopio, pues tengo que seleccionar el área de acuerdo a ese inventario y a esos indicadores de residuo para poder mantener organizado mi centro de acopio, que eso es otro problema. Debemos generar y debemos implementar estrategias de orden y aseo en el lugar de acopio como medida de control. ¿Para qué? Para que en este acopio estemos precisamente teniendo el apoyo del gestor ambiental, que es cuando ya hablamos de la disposición final, para desocupar este centro de acopio. Los centros de acopio, desafortunadamente, como no sincronizamos la llegada del gestor ambiental con la capacidad del cuarto de acopio y la generación de residuos peligrosos, pues tenemos cuartos llenos, cuartos desordenados, cuartos donde no se respeta la incompatibilidad de esos residuos peligrosos que estamos generando acopio. Además, tengamos en cuenta que en un centro de acopio el potencial de inflamabilidad es usualmente alto y el riesgo aquí es alto. Por eso es que debemos desocuparlo de una forma regular, también teniendo en cuenta el costo que esto puede generarle a la empresa. Y finalmente, en la disposición final, incluir
al gestor ambiental como un proveedor al cual se le piden los requisitos de transporte de mercancías peligrosas, las licencias ambientales y lo que dispone, lo que les decía en su momento, el decreto 4141 del 2005, que hoy se encuentra contenido en el decreto 1076 del 2015. Y en todo esto vienen los elementos de protección personal. Elemento de protección personal para el gestor ambiental, que está recogiendo, y también el protocolo de carga y descarga, sobre todo de carga, de estos residuos. Los elementos de protección personal que deben hacer, que están haciendo esta recolección de los envases que hemos dispuesto para los residuos peligrosos que estamos generando, como el transporte interno y los protocolos de atención de emergencia en caso de un evento de derrame durante este transporte interno. Y las características que debe tener el centro de acopio desde el punto de vista de la permanencia de los residuos peligrosos que está generando la empresa desde el punto de vista de detector de humos para incendios, también el tema de kit de derrames y otros asociados, sobre todo primeros auxilios, el protocolo de primeros auxilios en caso de contacto con un residuo peligroso. Es diferente el protocolo de primeros auxilios, digamos, tener en cuenta que tiene una diferencia el protocolo de primeros auxilios cuando se trata de residuos peligrosos o cuando se trata de un producto puro. ¿Por qué? Porque cuando hay un contacto accidental de un trabajador con un producto puro, pues tenemos la ficha de datos de seguridad de respaldo para decirnos qué hacer. Pero en un residuo peligroso no tenemos información. El residuo peligroso creamos que es el peor ampón que puede entrar a nuestra casa y que va a hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos pensar. Entonces, el nivel de atención y el nivel de prevención debe ser mayor para el residuo peligroso que para el producto químico, sin subvalorar el peligro del producto químico puro o de la mezcla. Por eso debemos trabajar de la mano seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y proceso para poder unir estos tres criterios, que es la seguridad, la producción y el control del residuo peligroso, también desde la fuente en lo que es la disminución de residuos peligrosos por unos criterios de proceso. Muchísimas gracias para todos. Espero que esto pues haya sido más claro, teniendo en cuenta pues lo que debemos hacer en el manejo seguro de residuos peligrosos. Muchísimas gracias y nos vamos nuevamente a nuestro sondeo de preguntas del seminario. Ingeniero. Claro que sí, ingeniero Joseph, muchas gracias. Vamos a iniciar el sondeo final y vamos con la primera pregunta. ¿Se consideran residuos peligrosos? A. Solamente compuestos químicos de desecho. B. Productos químicos peligrosos de desecho y envases. C. Solamente residuos eléctricos. D. Solamente productos tóxicos de desecho. Contesten por favor en sus pantallas, marquen la opción que consideren más aceptada. Bueno, muy bien, vamos con los resultados. El 6% nos dice A, solamente compuestos químicos de desecho. El 86% la opción B, productos químicos peligrosos de desecho y envases. El 0% solamente residuos eléctricos y el 7% solamente productos tóxicos de desecho. Ingeniero Joseph, nos dice por favor cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. Sí, tenemos un crecimiento de nuestros participantes. Partimos de un 81, ya tenemos un 86. Para ese 14% restante, les recuerdo, son productos químicos, son productos de desecho.
tanto químicos como eléctricos, electrónicos, porque son productos que tienen metales, son productos metálicos, y los envases de productos químicos que se consideran peligrosos. Por eso que está aquí en el A4, como les dije durante el seminario. Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos, y el A3 que también dice desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos que puedan contener metales y materia orgánica. Entonces, en el A3 y el A4 vamos a encontrar los envases, además de los productos químicos, y no podemos, cuando dice solamente, no. Démonos cuenta que en esta tabla están la clasificación que se da de 3 formas y que nos la está ampliando acá. Entonces no podemos hablar de solamente tóxicos o solamente reactivos o solamente RAEs. Estamos hablando de productos de desecho y sus envases. Perfecto, ingeniero Joseph, muchas gracias. Entonces vamos con la segunda pregunta. El etiquetado de residuos peligrosos se realiza por medio de A, clasificación Naciones Unidas, B, sistema globalmente armonizado, C, rombo NFPA 704, D, todas las anteriores. Seleccionen, por favor, la respuesta que consideren más acertada. Bueno, muy bien, vamos a ir con nuestros resultados. El 13% nos dice A, clasificación de Naciones Unidas, el 15% B, sistema globalmente armonizado, el 20% rombo NFPA 704 y el 53% todas las anteriores. Ingeniero Joseph, por favor, nos regala la respuesta correcta. Le quiero recordar ese 85% que la tuvieron mal, que solamente se establece y se permite clasificación UN para la etiqueta de residuos peligrosos, como les presenté en esta diapositiva. Clasificación UN que debe ir en el envase y debe ir al lado de la etiqueta. Sistema globalmente armonizado solamente es para los productos puros, productos químicos o mezclas o productos en solución de concentración y composición conocida. Un residuo peligroso no tiene composición conocida. Puede tener identificación, ¿sí? Podemos saber qué hay en ese residuo peligroso, pero no sabemos composición. Entonces, como no sabemos composición, no podemos tener claridad de su peligrosidad. Por eso es que los identificamos con clasificación UN. Además, sistema globalmente armonizado define claramente que los residuos están fuera del alcance del sistema globalmente armonizado. Rombo NFPA en Colombia no está adoptado. Ninguna norma establece la adopción de rombo NFPA. Por lo tanto, es solamente la clasificación UN la que se puede utilizar en el rotulado y etiquetado de residuos peligrosos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Entonces vamos a ir con la tercera y última pregunta del sondeo. El almacenamiento y separación de residuos peligrosos se hace por A, peligrosidad definida por el sistema de gestión ambiental, B, peligrosidad definida por... Perdón, Inge, sistema globalmente armonizado. Ah, discúlpeme. Por el sistema globalmente armonizado, B, peligrosidad definida por rombo NFPA 704, incompatibilidad definida por la naturaleza del residuo, y D, se puede utilizar cualquier sistema. Entonces, por favor, seleccionen la respuesta que consideren más acertada. Muy bien, entonces vamos a conocer las respuestas.
El 35% nos dice A, peligrosidad definida por el sistema globalmente armonizado. El 14%, peligrosidad definida por rombo NFPA 704. Un 37%, incompatibilidad definida por la naturaleza del residuo. Y un 14% se puede utilizar cualquier sistema. Ingeniero Joseph, por favor. Nuevamente, cualquier sistema no aplica. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es de nuestro 37% que nos responde que es por incompatibilidad de acuerdo a la naturaleza química de los residuos, que es la base técnica fundamental de esta matriz de incompatibilidad. Mientras que en el almacenamiento de productos químicos hablamos de matrices de compatibilidad, en residuos peligrosos hablamos de matrices de incompatibilidad por naturaleza química de los residuos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Lo dejo entonces para que cierre el taller, por favor. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por su atención, por su participación. Les recuerdo que este material quedará en la página de Posipedia, en el repositorio de presentaciones, al igual que el video de este seminario. Y muchísimas gracias y espero que nos sigan acompañando en las semanas siguientes en esta comunidad de peligros químicos. Muchísimas gracias para todos y muy buena tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿Cuánto es? Ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus. Si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.